Hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Hoy les voy a contar algo que es muy personal, pero que yo sé que al hacerlo a alguien le va a ayudar. Yo sé que mi historia a alguien le va a ayudar. Les voy a contar acerca de mi adicción a la pornografía. Si me siguen de TikTok ya saben que es un tema que ya había tocado ahí. La primera vez que yo vi pornografía fue alrededor de los 10 o 12 años y la razón por la cual yo me di cuenta de que eso existía fue porque yo tenía un parcero y y él tenía una ventana de la casa que era muy visible. O sea, era algo así. La casa tenía al lado un espacio abierto que servía de parqueadero y al fondo de ese espacio había una ventana que daba directamente al estudio del papá de mi amigo. Y una vez, no recuerdo por qué, creo que fue que se le quedaron las llaves adentro y no sé, y no le estaban abriendo. Entonces él se asomó por la ventana y vio que el papá estaba viendo porno. Bruh. Y lo primero que él hizo fue contarme. Fue contarme que le estaba viendo, pues que había visto el papá viendo porno. Al principio yo realmente no... O sea, cuando él me contó eso, yo recuerdo que yo realmente no tuve ninguna reacción, porque aunque de alguna forma sabía lo que era, nunca había estado expuesto a ella, entonces era como que, ok, pero ¿y qué hago con eso? La cosa fue que tiempo después eh, yo solía amanecer en la casa de él, hacíamos como pijamadas y todas las cosas. O sea, realmente toda la noche jugábamos Xbox. Recuerdo que jugábamos Halo, Gears of Wars y jugamos Fable. No sé si alguno sepa lo que es Fable. Literalmente jugamos mucho tiempo Fable. Y una vez, después de él haber visto a su papá haciendo eso, él se mete al computador y empieza a revisar el historial y el papá no borraba el historial, entonces empezamos a ver las páginas. Él me las mostró y obviamente era algo incómodo, pues ver porno y el parcero ahí al lado, pero la curiosidad al final nos ganó. Y recuerdo que, siendo muy sincero, eso lo hicimos como... La intención siempre en nuestra mente era ir a jugar Xbox como lo hacíamos antes, pero después de eso, de haber descubierto eso, creo que pasaron unas 3 veces más, porque la curiosidad nos ganaba. La cosa es que ya yo habiendo descubierto lo que era eso, pues entonces yo ya simplemente tenía que esperar a que en mi casa se diera la oportunidad para yo hacerlo. Entonces al principio la pornografía era esa cosa nueva que me hacía sentir un montón de cosas que no sabía que podía sentir y que aparte de eso se sentía muy bien. Y se sentía tan bien que con el paso del tiempo se convirtió en una especie de medicina para cuando no me sentía tan bien. Y la pornografía, como cualquier adicción, porque la pornografía causa adicción, y ya hay estudios científicos que demuestran que la pornografía puede llegar a ser tan adictiva como la cocaína. Eh, la pornografía, como cualquier adicción, es simplemente digamos, paños de agua tibia o una curita para intentar no ver o no enfrentar un dolor mucho más profundo. Más adelante en el video hablaré personalmente de cuál era ese dolor profundo que yo sentía y que intentaba tapar con esta adicción. Entonces, cuando nosotros estábamos pequeños, realmente no racionalizamos mucho las cosas, no es como que nosotros pensamos, "Ah, ok, tengo heridas de abandono y tengo ese montón de traumas, entonces voy a hacer esto para no sentir aquello". No funciona de esa manera cuando estamos pequeños, realmente no tenemos como ese raciocinio. Pero cuando más adelante sí lo obtenemos y revisamos el porqué de nuestras actitudes, el porqué de nuestros comportamientos y pensamientos, entonces sí podemos tener ese raciocinio. Y cuando yo empecé a examinar mi vida, me di cuenta de que cuando yo era niño, eh,
me sentía realmente muy solo. Yo tenía muchos amigos en el colegio, tenía muchos amigos en mi barrio, pero cuando llegaba a la casa me sentía totalmente solo. Y la soledad para mí era algo, era un problema muy grande. Durante la mayor parte de mi vida yo nunca le hablé a nadie sobre muchas cosas que pasaban dentro de mi cabeza y simplemente con el paso del tiempo esas cosas, esos pensamientos que no son tan productivos, pues simplemente se empezaron a acumular y eh, empecé a tener pensamientos depresivos, empecé a sufrir de ansiedad, sobre todo ansiedad social. Y, y si yo había encontrado algo que me hacía sentir bien cuando lo necesitaba, entonces yo simplemente utilizaba eso que me hacía sentir bien cuando me estaba sintiendo mal. Y lastimosamente, para mí, fue la pornografía. Y esta, digamos, yo creo que es incluso una pandemia lo que está sucediendo actualmente con respecto al uso de la pornografía. El uso de pornografía ha ido en aumento, va a ir en aumento. Y por, es por muchas razones, pero en parte es porque, y sobre todo los hombres, tenemos esta carencia de intimidad. Y cuando hablo de intimidad no me refiero a sexo necesariamente. Cuando hablo de intimidad me refiero a algo incluso mucho más profundo que solamente puede pasar, que también, que por supuesto también pasa con otras personas, pero que también puede pasar con nosotros mismos. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros pasamos toda una vida escapando de nosotros mismos, no teniendo una relación con nosotros mismos, entonces nosotros no somos íntimos con nosotros mismos y al final el no tener esa conexión con lo que realmente somos va a causar que intentemos buscar esa intimidad en cosas que realmente no nos sirven y la pornografía está llegó a mi vida como el sustituto de esa intimidad y está llegando a la vida de muchos hombres jóvenes actualmente como el sustituto de esa intimidad. Y como dije anteriormente, es realmente triste porque es una pandemia y más adelante también explicaré la basura que es la industria pornográfica. Pero la cuestión con la pornografía es que es un problema que la mayoría no ve como un problema. Y siendo muy sincero, yo empecé a verlo como un problema, ni siquiera por algo moral, que es como uno debería de verlo, sino que yo lo empecé a ver como un problema porque empecé a tener dificultades en mis erecciones. Entonces, para entrarlos en contexto, sin entrar mucho en detalle, yo puedo decir que mi consumo de pornografía, o sea, como ya dije, yo la conocí más o menos como a los 10 a 12 años, pero eh, más o menos a los 16 paré porque conseguí una novia. Yo duré con esa novia más o menos como 3 años y medio, pero mi relación con esa pareja lastimosamente eh, en, no es que no quiero entrar mucho en detalles, pero en, en términos de mi sexualidad estaba vuelta a mierda. Y lastimosamente ella sufrió las consecuencias de yo no tener una sexualidad sana. Pues tampoco quiero que se imaginen como que le pedí hacer un montón de cosas locas o algo así, realmente no. Pero dentro de nuestra vida íntima sí llegaron a pasar cosas que en ese momento yo no veía como algo fuera de lo normal, pero que ahora yo lo veo y digo, ¿qué clase de hombre era? Entonces, yo duré 3 años y medio con ella. Mi consumo de pornografía durante esos 3 años y medio realmente baja.
no va a decir que dejé de consumir, pero sí baja. Y en el 2019 ella y yo terminamos. Así que yo vuelvo a consumir frecuentemente en el 2019. Y el 2019 para mí fue como el año en el que, o sea, como que antes yo consumía, pero el 2019 fue el año como en el que literalmente me entregué a ello. Y llegó al punto en el que la próxima relación que yo intenté tener no funcionó porque yo fui incapaz de tener relaciones sexuales con ella, porque la pornografía me había jodido psicológicamente. Y, y no fui capaz no fui capaz de moverme en esa relación porque no fui lo suficientemente hombre como para decirle a ella que tenía un problema, que estaba pasando por ciertas cosas en mi vida. Y en vez de haberle dicho eso, en vez de haberle comunicado eso como un hombre, lo que hice fue dejarle de hablar. Entonces, esa relación se termina, o ese intento de relación se termina. Y de ahí en adelante mi vida se vuelve, por un lado, mucho más caótica, porque no solamente mi consumo de pornografía aumenta, sino que empiezo también a consumir mucha marihuana y empiezo a consumir drogas sintéticas. Pero a la vez, por otro lado, empiezo también a integrar la meditación como un hábito. Entonces, con el pasar del tiempo, estas dos cosas estuvieron a la par. O sea, como que por un lado yo tenía esta vida súper desorganizada, pero por otro lado yo estaba intentando añadir a mi vida cosas que realmente fueran útiles. Y entre esas cosas la meditación. Entonces llegó un punto en el que el trabajo que yo estaba haciendo con la meditación me empezó a abrir los ojos frente a muchas cosas. No fue como que yo empecé a meditar y absolutamente todos mis problemas desaparecieron, sino que lo que hizo la meditación fue expandir mi conciencia. Y cuando nuestra conciencia se expande, eso quiere decir que somos capaces de eh, percibir cosas que antes no podíamos percibir. Literalmente eso se trata de la expansión de la conciencia. Ser capaces de percibir, de vea- ve- veámoslo de este modo. Si tú tienes los ojos entrecerrados, no vas a ver lo mismo a que si los tuvieras abiertos, es obvio. Y así básicamente funciona nuestra conciencia. Nosotros no somos capaces de percibir absolutamente todo lo que de lo que está hecho la realidad en la que vivimos porque no tenemos la conciencia para percibir esas cosas. No me voy a ir mucho del tema, tampoco me voy a poner muy woo woo aquí, pero al punto al que quería llegar es que entonces una de las cosas que yo empecé a percibir gracias a la meditación fue por ejemplo, yo amo la música techno. Yo amo la música techno y entre más pesada mejor. Eh, tipo, bueno, tampoco la más pesada, pero tipo Amelie Lenz, eh, Charlotte the White. Ese es mi estilo como de techno. Yo todavía lo escucho cuando estoy en el gimnasio. Pero llegó un punto en que las fiestas ya no eran lo mismo porque literalmente yo sentía como me cargaba con la energía de todo el mundo. Sin mencionar a profundidad que hubieron ocasiones en las que pasaron cosas demasiado raras. O sea, como que vi y percibí cosas muy raras. Y yo sé que yo no soy el único que ha experimentado cosas raras en toques de techno. Eh, por otro lado, porque a esto quería llegar, yo también empecé a percibir cómo la pornografía de alguna u otra manera influía mucho en mis pensamientos y en mis patrones de comportamiento. Eso fue lo que a mí la meditación me aportó. Fue ser consciente de mis patrones de comportamiento. Fue ser consciente
de mis pensamientos, y eso me llevó a ser consciente de que los patrones de comportamiento se debían a ciertas creencias que yo tenía y que esas creencias estaban ligadas a la pornografía. Entonces yo empecé a notar ciertos patrones, yo empecé a notar cómo inmediatamente después, o sea, no inmediatamente después, entonces yo una noche veía pornografía, yo al otro día no era capaz de ver a las personas a los ojos. Se me dificultaba mucho ver a las personas a los ojos y siempre mi cabeza mantenía agachada. Yo empecé a notar como si en una noche veía pornografía, entonces yo empecé a notar que al otro día mi clima mental, la percepción que yo tenía acerca de mí mismo, no era la mejor. Yo empecé a notar simplemente que cada vez que yo veía pornografía, algo se apagaba. Y la cuestión con esto, y yo creo que, y lastimosamente una de las razones por las cuales yo seguí consumiendo pornografía durante mucho más tiempo me hubiera gustado, del que me hubiera gustado seguir, es porque yo cada vez que le comentaba a alguien, a parceros, incluso a familiares, me decían, es que eso es normal ver porno. Pero lo que no es normal es que la gente vea que eso sea normal. No sé si me estoy enredando acá, pero esa es la cuestión. Si nosotros queremos solucionar algo, el primer paso para solucionar algo es empezar a categorizarlo como un problema. Porque si no hay problema, entonces ¿qué hay que solucionar? Primero que nada, si llegaste hasta el final del video, en serio te lo agradezco. Y segundo, decidí partir el video en dos porque si no se hacía demasiado largo. Si tienes algunas preguntas, déjamelos en los comentarios, dale me gusta, suscríbete. La segunda parte va a estar cargada de no solamente de la porquería que es la industria pornográfica, sino también yo cómo llegué a solucionar ese gran problema y cómo solucionar ese problema en mi vida ha representado crecer en confianza, crecer en amor propio y crecer en general. Mi vida al superar ese problema se transformó demasiado. Si están en este viaje igual que como yo lo estuve, crean en ustedes mismos y aquí estoy.